del sentido, el mundo pequeña, ven estará. Hola, esto es Aquí Piensa Alguien. Recuerda suscribirte al canal y compartir con quien más confianza le tengas. Desde muy niño fui consciente de que las personas, no sé si todas, muchas o la mayoría, tenemos cierta tendencia a pensar negativamente de los demás. Hace unos días, mientras daba una charla, hablaba sobre nuestros antepasados, los primeros hombres. Específicamente, ponía el énfasis en el momento previo al salto hacia la creencia en un ser superior. Entonces, hice un comentario que, aunque como ya dije, desde niño intuía, al pronunciarlo tuve una especie de revelación que no sabía explicar. Dije que esos primeros hombres, al pasar de la no creencia a la creencia en un ser superior, dieron también un salto en la inteligencia. La razón por la que empezaron a creer en un ser superior no fue porque fueran más tontos o ignorantes que nosotros. Sin embargo, debido a nuestro conocimiento científico, pues nos es muy fácil pensar que nuestros antepasados eran menos inteligentes, cuando en realidad solo tenían menos conocimiento. Y otra realidad es que hoy, con más conocimiento, no somos necesariamente más inteligentes. Incluso podría agregar que el uso excesivo del teléfono celular y de la inteligencia artificial está teniendo efectos negativos en la inteligencia de los estudiantes. Esta creencia, la de sentirse más listo por vivir en una época avanzada, también se da entre los jóvenes, aunque no siempre sean conscientes. Se nota en su conducta. No sospechan que los adultos sabemos muchas cosas, simple y sencillamente porque ya pasamos por esa edad. Entre los adultos, a su vez, ocurre algo similar. Miran a la juventud como si, por ser inexperta en muchas cosas, también fuera menos inteligente. Sucede también entre los ateos, que dan por hecho que todas las religiones han surgido como un descubrimiento de la naturaleza, omitiendo que el judaísmo y el cristianismo son religiones reveladas. Y sobre esto es sobre lo que quiero abundar. Quiero empezar diciendo que esta visión negativa de los demás representa un error grave, pero me limitaré a hablar del error de los ateos. El hombre primitivo un día descubrió que él no hacía amanecer ni llover, ni que las semillas germinaran, etc. Entonces, dio un salto en la inteligencia. Sí, se hizo más inteligente, porque dedujo que si él no hacía ciertas cosas, alguien más debía hacerlas. Porque las cosas no se hacen solas. Dada la dificultad de hacer esas cosas que él no hacía, la consecuencia lógica fue pensar que quien las hace es un ser inteligente y por lo tanto podría comunicarse con él. Desarrolla entonces rituales y surgen las religiones naturales. Este hombre primitivo le llama a Dios a esas fuerzas que no comprende. Sin embargo, el primer error garrafal es meter todas las religiones en el mismo saco. El primer error garrafal que cometen los ateos es meter todas las religiones en el mismo saco. Existen otros tipos de religión, surgidos como resultado de la reflexión personal de alguien que luego reunió adeptos. A estas se les llama religiones inspiradas, como por ejemplo el budismo, aunque actualmente digan que ya no es una religión. Finalmente, existen religiones como el judaísmo y el cristianismo en las que es Dios mismo quien se da a conocer. Dios se revela a Abraham y surge el judaísmo, y luego Jesucristo se encarna en la historia humana y como consecuencia lógica de este judaísmo y surge el cristianismo. A estas les llamamos religiones reveladas. En el judaísmo, Dios educa a su pueblo en el monoteísmo. También es interesante hacer notar que otra religión haya llegado a una reflexión similar. La diferencia es que esta religión inspirada, que por medio de la razón ha llegado a la conclusión de que solo existe un Dios, es decir, al monoteísmo, aunque para ellos todo es Dios. A eso se le llama panteísmo. En el judaísmo y el cristianismo, en cambio, creemos en un solo Dios que es omnipresente, pero no creemos que todas las cosas sean Dios. Un segundo error gravis, que cometen muchos ateos es asumir que los creyentes consultamos absolutamente todo en la Sagrada Escritura. Caen así en falacias de generalización apresurada, hombres de paja, falsa analogía, etc.
Y es que ignoran también que en la Sagrada Escritura existen diversos géneros literarios y que los creyentes, al discernirla, tomamos en cuenta varios sentidos: el literal, el anagógico, el alegórico y el moral. Un tercer error que cometen es poner su fe absoluta en el método científico, sin comprender que éste no puede explicar todas las cosas y que presupone la lógica y las matemáticas. Y bueno, también el lenguaje. En la mente de estas personas, y lo más probable es que ni siquiera sepan por qué, la filosofía y por lo tanto la teología no son ciencia. Del mismo modo, tampoco consideran ciencia a la historia. Sin embargo, estas disciplinas tienen su propio método. Es más, la ciencia que tanto presumen surge precisamente como consecuencia de la filosofía. Lo que no se dan cuenta es que al descartar la historia como ciencia, o ni siquiera tomarla en cuenta, ignoran que existen historiadores no cristianos que hablan de Jesucristo. Y por lo tanto, por muy ateos que sean, si en verdad son personas cultas, deberían aceptar que los mejores historiadores reconocen el testimonio, por ejemplo, de Flavio Josefo, lo cual implica aceptar a Jesús, al menos como hombre. Algunos dirían, el Jesús histórico. Había pensado llamar este episodio el debate del siglo, porque quería poner el énfasis en el debate entre Rigoberto Hidalgo y el ateo Dallas. Pero recordé debates muy buenos como los que tenía el padre Manuel Carreira o el cardenal Pearl. Si no conocen a Rigoberto Hidalgo, se están perdiendo una excelente oportunidad de aprender y de aprender a debatir. Y brevemente, para no extendernos demasiado, digamos lo más importante del debate y del estilo de Rigoberto. Lo que Rigoberto suele hacer es comenzar con las definiciones, y esto, por muchas razones, es la mejor manera de empezar cualquier discusión: puntualizar qué estamos entendiendo por cada término que usamos. Ahí comienza el temblor de Dallas. Dallas no comprende las definiciones y lo toma todo como ofensa personal. Dallas nunca entendió que el método científico no puede explicar todas las cosas. O bueno, sí reconocía que el método científico no explica todas las cosas, pero nunca entendió que, por lo tanto, al no poder explicar todas las cosas, hay cosas que entran en el campo de la lógica y de las matemáticas que anteceden al método científico de Descartes. Y que la reflexión sobre Dios es este tipo de reflexión que no entra en el campo del método científico. Dallas, como la mayoría de progres, ateos, sectarios y demás fanáticos, no solo no entiende definiciones, sino que además, en lugar de usar argumentos, recurre a falacias, como ya dijimos, hombre de paja, falsa analogía, generalización apresurada, apelación al sentimiento, etc. Tanto en el debate de Rigoberto contra Dallas, como en muchos otros debates contra progresistas, ocurre lo mismo. Los progres dicen, hay estudios, mientras que los llamados conservadores, en su mayoría, citan los estudios con todo y autores. Y esta diferencia es sumamente importante. Por otro lado, no me extrañaría que alguien considere de mal gusto la actitud de Rigoberto cuando dice, comienza la clase o fin de la clase. Sin embargo, hay que ser honestos. Sus participaciones son verdaderas clases magistrales. Y sus interlocutores deberían estar agradecidos, pues estas clases las están recibiendo gratis. Y nosotros también. El error más grave de todos, no error gravis, sino error peor, es que después de la repasada termonuclear que recibió, Dallas no ha dejado de ofenderlo ni de usar sus redes para levantar falsos contra Rigoberto, diciendo que se niega a la revancha y le anda inventando, anda lloriqueando, como finalmente le dijo Rigoberto. Es decir, es un error grave llegar a un debate queriendo ganar y no queriendo aprender. Pero es un error peor, hacer el ridículo no aprendiendo, sino obstinándose en el error. A veces uno comete un error y lo reconoce. Eso es humano. Pero otras veces uno comete un error y encima lo publica, lo defiende y lo convierte en su bandera. Y ahí sí, como dicen los doctores de la estupidez, ya pasamos del error simple al error gravis. Porque el error común tropieza, pero el error grave se instala, se maquilla de opinión personal y exige respeto. Y si alguien intenta corregirlo, se ofende. Quizá por eso hoy hay tantos valientes defensores de su verdad y tan pocos que piensen si esa verdad no será precisamente su error mejor decorado.
Amigos, ya saben que esto es Aquí Piensa Alguien. Si les gusta mi contenido, suscríbanse al canal. Si no les gusta, igual suscríbanse. Así estarán pendientes y recibirán las actualizaciones. De ese modo, si les gusta, pueden compartirlo con sus amigos. Y si no les gusta, pues con sus enemigos. Repito una vez más, esto fue Aquí Piensa Alguien. Nos escuchamos la próxima semana.